Egunon guztioi, gracias a todos por estar aquí un día más. Estamos hoy en la segunda jornada de webinars de este sexto ciclo. Hoy vamos a contar con la presencia de Irache Barona, que es la responsable del área psicosocial de IMQ Prevención, y con nuestro psicólogo Óscar Landeta para hablar de un tema que está últimamente muy de actualidad, que es la desconexión digital. Como en otras ocasiones, en principio va a hablarnos Irache sobre la parte más legal, más de procedimiento, y luego Óscar y yo pues haremos una parte más, más vinculada a toda la parte emocional, de gestión psicosocial, de lo que es la desconexión digital, de cómo nos afecta, qué podemos hacer. Y luego la última media hora, como siempre, y espero que esta vez sí, que hoy sí pueda haber las preguntas, tengamos el área de media hora de preguntas para que podamos responderlas entre estos dos profesionales, entre Irache y Óscar. Dicho esto, cedo la palabra a Irache, que durante unos minutos nos estará contando esta parte legal. Gracias, Irache. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación, Esther. Supongo que veis bien mi pantalla, ¿no? Estoy compartiendo la pantalla ahora. Se ve perfectamente. Vale. Bueno, pues gracias a todas las personas que os habéis acercado hoy para hablar de este tema de los protocolos de la desconexión digital. Es la parte sobre la que voy a hablar yo, como decía Esther, ¿no? Bueno, ¿por qué necesitamos este tipo de protocolos? Bueno, pues porque efectivamente se está viendo ya desde hace un tiempo que la era digital está invadiendo nuestra vida privada, nuestra vida personal, ¿no? Entonces, y nos está afectando. Luego es la parte que hablaremos con Óscar. Entonces, de ahí la necesidad de establecer una normativa que proteja a las personas, bueno, pues frente a esta posibilidad de desconectar, ¿no? Y entonces establece cómo las empresas tienen que aprender a gestionar bueno, pues toda esta desconexión digital. Para establecer el contexto, lo que vamos a ver primero, vamos a hablar un poco de lo que son los derechos digitales. Bueno, los derechos digitales son la extensión al entorno digital de los derechos fundamentales de las personas. Estos derechos fundamentales los tenemos integrados en nuestro día a día, son el derecho a la privacidad, a la protección de datos, etcétera, ¿no? Y estos derechos los tenemos, perdón, se me ha ido aquí el cursor. Estos derechos los tenemos muy integrados porque están recogidos en la Constitución y en diferentes legislaciones, ¿no? Con la era digital lo que se ha visto es una necesidad de legislar o de regular también esos derechos fundamentales que tenemos ya integrados a el entorno digital, para que tengamos también un derecho a la privacidad, a la seguridad de nuestros datos personales, acceso igualitario a Internet, la libertad de expresión online o en línea, protección, etcétera, ¿no? Entonces, para ello, en 2021 se publicó la Carta de Derechos Digitales, que es una carta, un documento en el que se busca adaptar esos derechos y libertades para que se protejan en el entorno digital. ¿Cuáles son esos derechos digitales? Bueno, pues aquí tenemos un poco el índice de esa Carta de los Derechos Digitales. Y como podéis ver en el cuarto punto, aparecen los derechos del entorno laboral y empresarial, que es la parte que, bueno, que más nos afecta, digo, en el entorno del webinar que estamos tratando aquí. Entonces, dentro de esos derechos, lo que dice es que se recoge el derecho a la desconexión digital, al descanso y a la conciliación de la vida personal y familiar. Ese es un poco el marco que se establece en este documento. Este entorno digital se extrapola también a las personas que hacen teletrabajo, que en muchas ocasiones, bueno, yo creo que ya lo hemos hablado también, es difícil en ocasiones establecer un poco el tiempo para las personas que hacen teletrabajo, el tiempo de trabajo, cuándo es tiempo de descanso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues
también en el entorno del teletrabajo tiene que haber un derecho a la desconexión digital. No por el hecho de que, como siempre estoy ahí, bueno, pues me pueden llamar a cualquier hora para resolver cualquier problema, ¿no? Derivado de esa Carta de los Derechos Digitales, bueno, pues se ha publicado diferente normativa y tenéis ley orgánica, modificación del Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Trabajo a Distancia, ¿vale? En todas ellas se habla de la desconexión digital. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los aspectos que tratan cada uno de ellos, pero vais a ver que realmente el enfoque es el mismo en todos ellos. El derecho a la desconexión, el derecho al tiempo de descanso y a que se regule y que las empresas sean conscientes y puedan hacer todo ese trabajo de cambio de cultura, que es al final lo que necesitamos. El Estatuto de los Trabajadores lo que nos dice es, bueno, que se establece ese marco que viene en la Carta de los Derechos Digitales y que las personas trabajadoras tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales que se han puesto a su disposición y tienen derecho también a la desconexión digital y también derecho frente a la videovigilancia y geolocalización. En ese aspecto no nos vamos a meter en la webinar de hoy, pero sí a la intimidad en ese uso de los dispositivos digitales y la desconexión digital. En la ley orgánica es donde realmente mejor se define cómo tienen que enfocar las empresas esa cultura para la desconexión digital. En este artículo 88 establece 3 puntos que son los que más tenemos que tener en cuenta a la hora de definir nuestro protocolo de desconexión digital. En el primer punto nos habla de la desconexión digital, cuando reconociendo unos tiempos de descanso, que serán el tiempo de descanso a lo largo de mi jornada de trabajo, es decir, cuando yo tengo una pausa, un periodo de descanso regulado o tengo un periodo para comer, por ejemplo, ese tiempo es de descanso y ahí tiene que haber desconexión digital. También fuera de mi jornada de trabajo, si yo termino a las 6 mi jornada de trabajo, desde las 6 hasta el día siguiente, tengo derecho a ese descanso y también en los permisos y en las vacaciones, ¿vale? Sí que establece este artículo que en función de la naturaleza y el objeto de la relación laboral, bueno, pues puede haber ocasiones en las que sea necesario ponerse en contacto con una persona trabajadora, pero eso tiene que estar regulado y tiene que estar acordado entre la empresa y la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, sí que se establece que puede haber personas que estén de guardia, que estén de retén, que estén... Entonces, todo eso tiene que estar regulado para que se sepa en qué momento se tiene que poner en contacto con esas personas y para qué tipo de funciones. Es decir, no puede ser que nos llamen para resolver cualquier duda que nos ha surgido en ese momento. Tiene que ser para actividades concretas y siempre acordado entre la empresa y la representación legal. Y por último, que es un poco la forma de encaminar este derecho a la desconexión, es elaborar una política interna que tiene que ser también acordada con la representación legal de las personas trabajadoras. En este sentido, bueno, luego veremos un poco ejemplos y cómo definir esa política. Ahí es donde la empresa tiene que hacer realmente una reflexión de cómo es su política de desconexión digital en ese momento y qué medidas debería de definir para poder bueno, pues cumplir con esa desconexión digital y proteger la salud mental de las personas trabajadoras, que al final es el objetivo de esta
de esta normativa. En el caso de ese último punto de la normativa que tenemos ahí, sobre el trabajo a distancia, viene a decir, o sea, va encaminado en la misma línea, pero sí haciendo hincapié en las personas que hacen trabajo a distancia o teletrabajo. Tienen derecho a la desconexión digital y entonces ahí se tienen que establecer también unos tiempos de trabajo y unos tiempos de descanso que tienen que estar reconocidos. No por el hecho de que yo mande un correo y esa persona en principio pueda estar en casa, tiene que estar conectada y tiene que estar dispuesta a responder a mi petición en ese momento. Entonces, ¿cuál va a ser la ruta que tenemos que seguir? Bueno, pues como decíamos, a través de esa política interna, la empresa tendrá que, cada una de las empresas, tendrá que hacer una reflexión de en qué manera tiene establecida esa desconexión o admite o acepta la desconexión digital de las personas trabajadoras y en qué línea tiene que trabajar. Lógicamente, como para cualquier otro protocolo, vamos a necesitar una sensibilización y una formación. Toda la plantilla tiene que ser consciente de cuáles son las formas de trabajo que son adecuadas y tienen que tener una sensibilización para ello. La formación, sobre todo para bueno, al final, como esto es parte de nuestra cultura organizativa, en muchas ocasiones esa desconexión viene precisamente de los niveles jerárquicos superiores, cuando solicitan una respuesta por parte de las personas que tienen a su cargo, ¿no? Entonces, esas personas son las que más formación pueden requerir y una mayor sensibilización. Pero va a depender mucho del tipo de empresa con la que estemos trabajando. También es cierto que en este punto tenemos que hacer hincapié en que esa reflexión tiene que incluir a otros agentes externos con los que la empresa pueda trabajar. Es decir, si yo soy comercial, si tengo que dar respuesta, no sé, a un ente que está por encima de mí, ese ente o esas empresas con las que yo puedo trabajar tienen que empezar también a entender que el derecho de las personas trabajadoras a la desconexión digital es para todas las empresas y todas las personas trabajadoras. Es decir, no porque sea mi cliente puedo tener derecho a llamar un sábado a la mañana porque se me ha ocurrido pedirle X, ¿vale? Es importante en ese sentido que yo conozca cuáles son los horarios en los que me puedo poner en contacto con esa persona, etcétera. Entonces, esa política interna tendrá que tener en cuenta también esos agentes externos que pueden incidir en la salud mental de mis personas trabajadoras. Y lógicamente tiene que ser con el impulso de la dirección, porque es quien tiene que empezar a hacer esa reflexión para poder cambiar y poder mejorar. La política digital, la política interna, tiene que incluir al personal directivo. En muchas ocasiones pensamos, bueno, pues que con una persona de un nivel jerárquico superior tiene que estar siempre disponible para la empresa. Y eso no es así, porque efectivamente su salud mental se va a ver perjudicada, igual que cualquier otra persona de la empresa, si tiene esos inputs externos en su tiempo de descanso. Tenemos que definir esas modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión. ¿En qué momento puedo necesitar unas personas que estén de guardia, que estén de retén, que tengan que me pueda poner en contacto y que puedan ser capaces de dar una respuesta ante determinadas situaciones? Todo eso lo tiene que valorar la empresa. Si es una empresa en la que tiene un horario cerrado y no tiene ningún tipo de problema fuera de ese horario, pues no será necesario. Pero hay otras muchas empresas en las que ese tipo de respuestas son necesarias. Ver qué tipo de formación y de sensibilización vamos a necesitar. Habrá empresas en las que esto requiera un tiempo de dedicación porque es una cultura que está muy integrada dentro de todas las personas y se hace un uso poco razonable
los medios tecnológicos. Se confunde el chat de trabajo con chat de temas personales y entonces al final dentro del tiempo de descanso me siguen llegando inputs que pueden ser también del trabajo, ¿no? En esa política digital tenemos que tener también en cuenta el trabajo a distancia, cómo se va a hacer y cómo se va a regular ese tiempo de descanso de esas personas. Y, por supuesto, tenemos que tener en cuenta la representación legal de las personas trabajadoras para que todo ello pueda estar bien acordado y bien ajustado. ¿Qué ejemplos podemos dar? Bueno, las políticas internas tienen 3 enfoques o 3 áreas, digamos, de trabajo. La primera sería las comunicaciones, la segunda la organización del trabajo y la tercera el uso de las herramientas o de los dispositivos digitales. En el caso de las comunicaciones, para mí es uno de los aspectos que más inciden en las personas, ¿no? Entonces aquí tenemos que tratar de que las comunicaciones sean dentro del horario laboral. Entonces el horario está fijado. Hoy en día, por ejemplo, en el Outlook, cuando queremos mandar un correo electrónico lo podemos programar. Yo estoy fuera de mi horario por la razón X y quiero mandar una comunicación, pero a la otra persona no tiene por qué llegarle en el momento en que yo la mando, la puedo programar para así evitar ese input a esa otra persona, ¿no? El derecho a no dar respuesta, yo puedo recibir un correo electrónico fuera de mi horario de trabajo, pero no tengo por qué darle respuesta salvo que sea una situación de urgencia, que tendría que estar ya recogida en esa política interna, en qué casos sí que se pueden poner en contacto conmigo y yo tengo que dar una respuesta. Entonces, toda esta parte tiene que estar bien regulada. No autorizar el uso de dispositivos personales para cumplir con las obligaciones laborales. Es decir, para realizar tareas relacionadas con el trabajo, una persona solamente podrá utilizar los dispositivos que la empresa haya puesto a su disposición. Esto va a mejorar en el sentido de que en el teléfono particular, por ejemplo, no vamos a acceder al correo electrónico, que nos va a generar unos inputs en el tiempo de descanso. Y, lógicamente, evitar las comunicaciones en esos periodos de descanso. Esto puede ser muy habitual incluso cuando estamos trabajando y estamos en un periodo de comida, por ejemplo. Hoy en día, además, que hay muchas empresas que disponen de un office y entonces se acerca a alguien, oye, que luego necesito estar contigo porque me has pasado el informe. Estamos en un periodo de descanso y yo tengo derecho a descansar en ese tiempo. Y lo mismo en los permisos, en las vacaciones, licencias retribuidas y fuera de mi jornada laboral. El siguiente punto que tendría que contemplarse en la política interna es la organización del trabajo. A la hora de organizar el trabajo tenemos que tener en cuenta las jornadas de las personas. Puede haber personas que tengan una jornada reducida, etc. Entonces, la jornada de trabajo, las reuniones, etcétera, se tendrán que programar dentro del horario laboral. Yo tengo derecho a esa desconexión, es decir, yo tengo una jornada laboral y fuera de esa jornada tengo derecho a descansar. Entonces, tenemos que integrar ya en la política que no habrá sanciones para esas personas que ejercen su derecho a desconectar y que tampoco puede repercutir negativamente en el desarrollo personal de esas personas que ejercen ese derecho a desconectar, ¿vale? Entonces, toda la organización del trabajo tiene que contemplar las diferentes jornadas que puedan tener las personas. Y, por último, el uso razonable de las herramientas. Y aquí entra también un poco la parte de las personas. Aquí es un poco el trabajo también que tenemos que hacer para aprender a desconectar también de nuestro trabajo. Entonces, evitar el uso de las herramientas tecnológicas fuera del horario laboral, es decir,
Cada persona tiene que ser consciente de que está fuera del horario de trabajo y, por tanto, no tiene que acceder a las herramientas tecnológicas para hacer un seguimiento, para ver si tengo correos, etc. Los envíos fuera del horario laboral, tendré que tener yo también en cuenta el derecho de mis compañeros y compañeras a la desconexión, con lo cual los envíos de correos electrónicos, etcétera, los puedo programar para que no afecten a las personas, para que no vean ese correo hasta que estén dentro de su jornada laboral. Y, por supuesto, tenemos el derecho a no responder a esos correos hasta llegar a mi jornada laboral. Programar las respuestas automáticas cuando se prevean ausencias. En este sentido, facilita mi desconexión. Yo a la otra persona ya le estoy diciendo que no voy a estar trabajando y no le voy a poder responder, y tendré que dar otro teléfono o otro contacto para que se puedan, para facilitar el trabajo, ¿no? Que al final es lo que necesitamos. Y evitar, esto es algo también en ocasiones bastante habitual, marcar los correos como urgentes si realmente no es necesario. Vale, eso va a facilitar también la desconexión digital de las personas. Por tanto, tenemos que hacer dentro de nuestras empresas una reflexión para garantizar ese derecho a la desconexión y que no afecte a la salud de las personas. Para ello, en ocasiones, y dependerá del tipo de empresa en la que estemos, puede ser necesario una mayor reflexión, un mayor esfuerzo para cambiar esa cultura que tenemos en la organización, porque está muy integrada esa política o ese hábito de ponerte en contacto con las personas en cualquier momento del día. Entonces, para ello es bueno hacer esa reflexión con la representación legal de las personas trabajadoras, siempre de la mano, y establecer una buena política que cubra todas las posibilidades que nos podemos encontrar en el día a día. Y, lógicamente, esa sensibilización y esa formación a las personas para ir poco a poco cambiando y entendiendo que es un derecho que tenemos y que además es beneficioso para cada una de las personas, como vamos a ver ahora con lo que nos va a contar Óscar. Te cedo la palabra, Óscar, para que nos cuentes cómo nos puede afectar y cómo podemos prevenir esos inputs y esa afectación de la desconexión digital. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias, y si tenéis cualquier pregunta o duda, la vemos al final del webinar. Gracias, Irache. Ha estado muy claro. Óscar y yo decíamos, desconexión digital o higiene digital, salud digital, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final vemos que todo este tipo de situaciones lo que nos está hablando o lo que nos está afectando es, como decía Irache, a veces a nuestra salud mental, ¿no? Y dices, ¿eso el hecho de la desconexión en el ámbito laboral? Y Óscar me decía, Esther, es que estamos hiperconectados a todo, ¿no? Eso es. Sí, Irache, tú has dicho, bueno, hola, buenos días a todas las personas que nos escuchan, que están ahí. Las preguntas para el final. Es que yo casi empezaría a hacerte preguntas, ¿no? Empezaría a plantearlo un poco en la línea de lo que hablaba con Esther, que hablamos de desconexión digital. Y hablamos antes de comenzar que había un filósofo, Bauman, que hace unos años acuñó un concepto que era el de sociedad líquida. Se hablaba antes de sociedad sólida con unas características, límites definidos, perfectamente estructurados, y que hemos pasado a una sociedad líquida en la cual los límites no están tan claros, ¿no? Y claro, escuchándote veíamos pues, el tema de la desconexión digital por parte de las empresas, pero el plantearnos también cuando estamos... una de las cosas que me surgía, dice, bueno, pues no mandar a un compañero pues un WhatsApp cuando está fuera del horario laboral. Le damos la vuelta y nosotros mandarle un mensaje, un correo, un WhatsApp a un familiar cuando sabemos que está en el ámbito laboral.
Sí. Porque sabemos cuál es su horario y sabemos quién es su jefe, bueno, se lo mando y además espero que me conteste, ¿no? Sabiendo que está en el ámbito laboral y casi si no me contesta, dice, bueno, sigo insistiendo. Entonces... Al final hay muchas interferencias, ¿no? Y mucha... Es el hilo o la diferencia entre una cosa parece como que la hemos roto, ¿no? Sí. Lo laboral, lo personal, al final la conexión digital nos permite hacer que todo fluya en el espacio temporal independientemente de cuál sea la situación en el que estés en el momento, ¿no? Y eso, al final, yo creo que es un auténtico elemento estresor, ¿no? O sea, porque puedes estar centrado perfectamente en tu trabajo y te mandan un correo, un hijo, una hija o tu marido, quien fuera de la familia, te lanza algo que de repente te desconecta, ¿no? Yo a veces lo hablo con Irache, estás trabajando tan tranquilamente en tu despacho, estás teniendo una idea genial o no, estás redactándola y de repente entra alguien por la puerta, te tienes que desconectar, el hilo conductor de tu pensamiento se ha roto y de repente luego te vuelves a poner, vuelve a entrar otra persona y eso que ocurre en el ámbito físico empieza a ocurrir en el ámbito Sí. Tecnológico. ¿Eso cómo nos afecta? ¿Qué nos pasa mentalmente? ¿Qué ocurre con todo eso? A ver, pues eso realmente es una fatiga mental, que es un poco lo que nos comentaba Irache. Nuestra mente al final, cuanto más input recibes, más información a procesar y es un agotamiento. Y nos estamos yendo a un modelo, pero ya no de trabajo, sino a un modelo de sociedad, de funcionamiento hiperconectados, que recibimos inputs continuamente, que al final nuestros recursos psicológicos son limitados, ¿no? Yo suelo decir que uno de los recursos uno de los procesos básicos es la atención, y la atención tenemos una capacidad determinada, tenemos una cantidad. Yo la puedo poner en un sitio, la pongo en otro, pero si la quiero poner en un sitio, tengo que quitarla de otro lado. Es así. Esa sensación que decíamos antes con el multitasking, no, es que yo puedo hacer muchas cosas a la vez. No, mira, tú estás moviendo la atención, la cantidad de atención que tienes. Si de repente entra un input, me da igual, desde el ámbito profesional o el personal, que me afecta, cuanto más afectación emocional tenga, más me va a secuestrar en ese sentido. Más recursos atencionales voy a poner allí. Si yo estoy en el trabajo y recibo un correo electrónico, estoy haciendo una tarea y el correo electrónico me afecta porque es un tema, es un problema, yo ya empiezo a derivar los recursos psicológicos a ese problema. Y las interrupciones me van a suponer pérdidas de tiempo, me va a suponer esa fatiga mental, me va a suponer ese tema, esa situación de confusión mental, porque estás con una cosa pero la cabeza se te está yendo a otra. Y también empezamos a perder capacidad de concentración. La atención sostenida, esa capacidad de mantener la atención durante una tarea, la estamos perdiendo, porque estamos reacostumbrándonos a que los tiempos de atención son breves, 5 minutos. ¿Pero por qué 5 minutos? Porque en esos 5 minutos recibo una interrupción, recibo un input, que la atiendo unos segundos. Nos vamos acostumbrando a que solo funcionamos por periodos cortos. Esto nos va a suponer, aparte de la fatiga mental, la dificultad para mantener una atención sostenida en el ámbito laboral y en el personal. Por eso decíamos un poco que igual tenemos que empezar a plantearnos no solamente el concepto de desconexión digital, sino hablar de higiene digital o de hábitos digitales, porque Irache nos decía también, tenemos leyes, tenemos protocolos, pero claro, fijaros que al final los protocolos lo que está buscando es establecer cómo regular el comportamiento. O sea, al final un protocolo, una ley, estamos estableciendo regular una conducta. Pero esto nos pasa también en otros ámbitos de la prevención de riesgo. Yo puedo establecer unos procedimientos, pero luego me encuentro que las personas no cumplen esos procedimientos. Con lo cual sería interesante, vamos a trabajar, lo habías comentado ayer, la sensibilización, la formación, el establecimiento de los protocolos. Yo creo que hay que hacer una intervención 360. Es decir, sí, tenemos que tener protocolo, pero vamos a ver cómo regular esas conductas, cómo que las personas estén sensibilizadas, que sean conscientes de ello. El cambio de hábitos no es fácil. No es fácil. En prevención de riesgos hemos venido muchos años, solemos comentar, Esther, cuando antes dice, oye, vamos a hacer así, la respuesta es, si yo te contase... Llevo toda la vida haciéndolo de esta manera. Y lo hemos ido cambiando.
En el entorno digital, digamos, lo que nos estamos encontrando es que ha habido un cambio, pero estamos en esa fase inicial que ha habido un cambio hacia diríamos, desde prevención, hacia lo negativo. ¿Por qué? Porque esa sensación de, estoy conectado, fíjate qué guay, en modernidad, fíjate este dispositivo, recibo correos electrónicos, tengo tal, hago Teams. Era la fase, estábamos de subidón. De subidón. Sí, y además Irache comentaba antes, ¿no? Antes de conectarnos, esa parte de sentirme importante, ¿no? Recibo correos, me piden cosas, tal, y llega un momento y dices, ¡buah, chaval! Que yo ya me quiero bajar del burro. Claro, pero ahora significa que hay que cambiar los hábitos, porque venimos con esa inercia. Y vemos, esto es un poco que ha pasado y las nuevas generaciones lo vemos, ¿no? Cuando éramos jóvenes normalmente se intentaba imitar a los adultos. Era igual que ser mayor. Las nuevas generaciones ha sido la pelea de quiero un móvil como los mayores, yo quiero un móvil como los mayores, y están en esa ola de subidón. Cambiar esos hábitos, vamos a tener que hacer bastante trabajo y empezar a revertir, darle la vuelta a esa situación. Y no va a ser fácil. No va a ser fácil porque además se han difuminado ya el ámbito personal y el profesional. O sea que, a ver, entiendo que la parte tecnológica, ¿no? Es muchos pluses, pero vivir en el mundo analógico, igual para nuestro cerebro y para nuestra salud mental, tiene muchos más beneficios, ¿no? Digo, no lo sé, igual estoy diciendo una salvajada, pero... No. Es que nuestro cerebro no está preparado para esto. Muchos de los problemas que nos estamos encontrando en salud mental, cuando nosotros nos dicen, no, pero es que, ¿qué está pasando ahora? La gente, no, mira, lo que está pasando es que nuestra mente, nuestro cerebro no ha evolucionado para esto, ha evolucionado para movernos en la selva, ver cuándo viene el león, salir corriendo, intentar conseguir comida y a la noche llegar vivos a la cueva. Básicamente es para lo que ha ido evolucionando. Le hemos cambiado las reglas de juego, le hemos puesto a hacer una serie de cosas para las cuales no estaba preparado, no había evolucionado para eso y nos está pasando factura. Nos está pasando factura. Vemos además, muchas veces, yo suelo decir, hago un poco la broma, y cuando dice, bueno, el progreso, digo, ya, pero el problema es que cuando escuchamos la palabra progreso, normalmente pensamos en mejora. Yo suelo decir, no, progreso es cambio, o sea, avanzamos, pero podemos estar avanzando hacia el precipicio. ¿Estamos progresando? Sí. ¿Hacia dónde? Hacia el precipicio. ¿Por qué? Porque vemos, claro, tú decías el tema, digamos, de la simplicidad analógica. Lo vimos hace poquito con el apagón. Tuvimos el apagón y no podíamos hacer nada. Nada, absolutamente, prácticamente nada. Ni trabajar, ni cocinar, ni ducharte. Bueno, con agua fría sí. Con agua fría sí, ¿no? Es decir, y vemos que muchas veces, y en el ámbito digital, ahora todo pasa por lo digital. Hay un concepto que lo hablamos el otro día, que era el de la simplicidad perdida. Es decir, ahora estamos haciendo, yo suelo contar un poco la anécdota, que yo antes, en ciertos momentos, en la universidad, en el trabajo, tenías que firmar un documento, te traían la hoja, firmabas, te había llegado 10 segundos firmar. No, ahora no se puede firmar en papel. Tienes que bajarte el documento, que está en la nube, tener instalada la aplicación de no sé qué, porque va con este formato de firma, tú tienes que tener el DNI electrónico, el certificado digital, para acabar haciendo lo mismo que hacía antes. Pero te lleva más tiempo y tiene más complejidad. Eso es. Mira, hace años, recuerdo una viñeta de Forges, del gran Forges, con estos dos personajes, estas ancianitas, que estaban cada una en una ventana enfrente de la fachada, o sea, fachada con fachada, y el colgador moviendo por medio. Y dice, oye, para quedar luego te voy a mandar un fax. Te mando un fax y así quedamos. Y dice, bueno, y si no me pegas una voz. Hacía un poco de decir, no, te voy a mandar por fax. Porque soy lo último, tengo la tecnología última. Te lo tengo que mandar, pégame una voz. Simplifica. Esto lo hemos perdido. Sí. En ciertos ámbitos, y estamos yendo a una complejidad de plataformas. Pensar cualquiera de los que estamos aquí. Trámites burocráticos con la administración. Todo es digital. Te puede llevar horas y no acabas consiguiéndolo porque hay algún problema, no tienes el no sé qué, te da un error de no sé cuántos. Trámites que antes podían ser más sencillos. En el ámbito laboral esto nos está pasando. Y aquí va a haber esos dos conceptos, ¿no? El tecnoestrés.
una sobrecarga a través de la tecnología, de tengo que aprender esto. Hablamos antes con Irache, ¿no? Formatos de desconexión, cuando tienes móvil de la empresa, entonces sales del trabajo, desconectas la geolocalización, desconectas no sé qué, pero que al día siguiente tienes que volver a activarlo y al día siguiente volver a desactivarlo. Dices, no, es que al final esa simplicidad perdida de decir, joder, pues no cojas el teléfono, que decíamos antes, es que me llaman, no cojas el teléfono. No, pero es que he puesto una aplicación para que me desconecte esto y entonces no hacer... ¿Para qué? Para que regule tu conducta. Tú tienes la capacidad, la conducta, es decir, no cojo el teléfono, cojo el teléfono. Entonces tendremos que plantearnos esos cambios, esos protocolos, pero va a ser muy importante la sensibilización. Nos estamos encontrando, hablamos de esa sobrecarga de dispositivos, tecnologías, pero también esa tecnoansiedad. Yo me encuentro en muchos contextos, nos pasa, la administración dice, bueno, es que tenía que mandar esto, lo he solicitado, he hecho la inscripción de mi hija en la selectividad, pero no tengo claro si ha llegado. Sí, y antes tú ibas allí a la cancela, te lo sellaban, te ibas y más feliz fuera por ti. Ahora, yo me encuentro también los estudiantes que me llaman por teléfono, o bueno, no, teléfono, videollamada el otro día y dicen, bueno, he entregado las prácticas que tengo que hacer, pero no tengo la tranquilidad, no tengo la seguridad de si ha subido o no ha subido. ¿Me puedes mirar, me puedes confirmar que realmente ha subido el archivo? Pues para ella tengo una ansiedad, porque vives esa incertidumbre de no sé si lo he hecho o no. Y a ti te ha cargado de Y a trabajo. mí, tengo estrés para decir, espera, que antes venías, me dejabas el trabajo aquí, tú te ibas tranquila, yo lo tenía ahí y ya está. Y ahora yo tengo que comprobar si está. Antes para corregírtelo, yo abría el papel, tal, y ponía la nota, y ahora tengo que hacerlo en una aplicación, vuelvo. O sea, ciertos aspectos los estamos complicando. ¿Progreso? Sí, progreso en cuanto a cambio. ¿Hacia dónde? No sé, esto me lleva a Pedro, nos dice, habría que trabajar la conexión saludable, ¿no? Y esto está vinculado a lo que hablábamos de la simplicidad perdida, ¿no? De alguna manera hemos sacrificado esa tranquilidad y la eficiencia por la hiperconectividad, ¿no? Y dices, claro, ¿esto a qué nos lleva? A lo que estás diciendo tú, ¿no? En nuestras cabezas llega un momento que dicen, no doy más de sí, no puedo. Es como, yo cada día digo más, ¿no? Eso de, bueno, como decía ya que el destripador, vamos por partes, porque todo a la vez no puedo. ¿Cuál es el tema? Que mientras estás trabajando, yo en este momento, fijaros, en este momento estoy en esta videoconferencia, no he desconectado, o sea, no he puesto, pero he puesto en silencio y llevo ya no sé cuántas llamadas que me están entrando. No las estoy haciendo caso ahora mismo porque justo me acaba de... Pero recibes WhatsApp, recibes correos, recibes tal... todos tenemos la sensación, esa falsa sensación de lo que decías tú, de que esto me está conectando, puedo dar una respuesta rápida a la gente o yo puedo lanzar una pregunta y alguien me la responderá, pero la realidad es que esto hace que todo sea como un cuello de botella, ¿no? Dices, tengo todo esto aquí, pero yo a la hora de sacar solo tengo un tubito estrecho que es mi cabeza centrada en una cosa, una por una la voy a hacer. Eso es. Y yo muchas veces nos encontramos con gente en las empresas que te están diciendo es que tengo esa sensación de saturar, ¿no? Me estoy saturando, veo que no puedo, que la conectividad esta de tengo el correo electrónico, tengo el teléfono, tengo el WhatsApp, tengo el no sé qué. Además, mucha gente que dices, nos encontramos con gente que te manda un correo electrónico, te manda un WhatsApp y te llama por teléfono. Y dices tú, ¿algo más? Me mandas señales de humo, es muy agobiante. Sí. Tendríamos que volver a esa conexión a lo saludable, esa simplicidad. Sí, pero... Pero claro, no podemos renunciar a otras cosas, ¿no? No, pero como plantea Pedro, el tema de esos hábitos, esa conexión saludable. Fijaros, esto hay empresas que lo empiezan a hacer ya, por ejemplo, el correo electrónico. Hay empresas que ya te dicen que el correo electrónico no lo puedes tener permanentemente. Es decir, el correo electrónico lo miras en ciertos momentos, pero no permanentemente abierto. ¿Por qué? Porque en cuanto entre un mensaje, si tú estás ahora, aquí empezamos en el webinar, espera, como dices tú, ya mi mente está, tengo un mensaje, que no se me olvide y mi atención se ha ido a eso, en ese sentido. Entonces hay empresas que te dicen, no, mira,
ábrelo a la mañana o ábrelo a tal hora y no lo vuelvas a mirar. No lo vuelvas a mirar hasta esta hora, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando planteas esto a personas, la respuesta suele ser, no, pero yo es que en mi trabajo no puedo estar sin el correo electrónico. Bueno, pero tú estás en un puesto que atiende servicios de urgencia. No, pero si entra algo, puede esperar. Salvo que tu puesto de trabajo puede esperar, porque además te está interrumpiendo. ¿Eso significa que todos estos medios digitales con los que contamos también han creado la falsa sensación de que mando y de manera inminente me tienen que responder? Porque, o sea, la inmediatez, ¿no? Sí, a ver, pero eso, más que diríamos los dispositivos en sí, esto empieza a ser un cambio en nuestros patrones psicológicos. Pensemos que cuando somos niños, desde que nacemos, en ese primer momento, funcionamos con la inmediatez. Es decir, un niño llora y ¿qué ocurre? Que se la tiene. Tiene hambre, llora y se la tiene. Llora y se la tiene al momento. El proceso, digamos, de ir creciendo es ir desarrollando esa tolerancia a la frustración, de decir, mira, lloras, pero te esperas que ahora no te pueda hacer. Es un poco lo que vamos desarrollando. El cambio que hemos ido haciendo es como un retroceso. Es decir, yo te he escrito ahora y me tienes que contestar. ¿Vale? Yo, por ejemplo, esta semana mi compañía de teléfono se ha debido cambiar el formato. ¿Por qué? Porque yo antes si estaba en una llamada y me entraba otra llamada, pues cuando yo colgaba me aparecía el mensaje de la llamada fulanito. Pues esta semana han debido hacer algún cambio. ¿Por qué? Porque yo estoy en una llamada y si alguien me llama me aparece que te está llamando la posibilidad de rechazarle, dejar al otro en espera. Eso lo puede atender de uno en uno. Mira, ¿esto es progreso? ¿Hacia dónde me lleva? Hacia esa inmediatez. Le voy a contestar, no, que se espere. Volver a recuperar esa tolerancia a la frustración. Pero nos hemos ido a un modelo de sociedad que el esperar, eso es decir, que antes tú llamabas a un amigo, opción, no cogían, pues ya volveré a llamar, porque no había identificador de llamada. Opción 2, comunica, ya volveré a llamar. Opción 3, me cogía. Ya está, y no pasaba nada. Ahora es, llamo, no me coge, no pasa nada, WhatsApp. Que no me contesta, correo electrónico. Que no, llamada. Estamos perdiendo en todos los ámbitos de la vida esa tolerancia. Esa paciencia y la paciencia. Funcionamos con la inmediatez. Nuestro cerebro, esa inmediatez es un subidón de dopamina, es la gratificación inmediata. El tema de redes sociales funciona en esto. Algo corto que me dé un subidón de dopamina, que me enganche, como cualquier otra adicción, y estoy enganchado ahí. O sea, que de alguna manera todo esto está vinculado a un proceso adictivo. Quiero decir, sí. Igual no tenemos una adicción con el alcohol, con el tabaco, con el no sé qué, pero de alguna manera nos estamos convirtiendo, sin darnos cuenta, a ser adictos de la tecnología. Sí. Y nos vamos a comportar igual que un adicto a otras sustancias. Sí, a ver, y lo estamos viendo. Fijaros que cuando hablamos del protocolo, de la desconexión digital, normalmente cuando pensamos en ello solemos pensar digamos, de la empresa. Me están diciendo que no te oyen muy bien. Voy a intentar. Espera, perdonad. Ajustamos un poquito. Sí. ¿Oís bien? ¿Oís ahora mejor? Vale. Sí, vale. Gracias. Decíamos que normalmente cuando pensamos en esa desconexión digital pensamos de la empresa hacia las personas trabajadoras. Pero también es a la inversa. Claro, imaginad que en estos momentos en las empresas decís desconexión digital de tu vida privada hacia el trabajo. A ver qué ocurre. A ver si somos capaces. Porque si no somos capaces, lo que nos está mostrando es que yo tengo una dependencia, es como una adicción. Mira, no me permites hacer algo, pero yo lo necesito. Y esto me genera un malestar. Tengo una adicción, me genera un malestar. Y como tengo este malestar, lo voy a hacer a escondidas. Voy al cuarto de baño y lo voy a ver. Esto lo estamos viendo cada vez más. Esta dificultad para desengancharse. Tanto en gente más adulta que como en gente joven, quiero decir, porque nosotros venimos de una tradición que esta conexión digital se ha dado ya en una fase adulta, ya con un rodaje profesional y han ido incorporándose, pero claro, yo me acuerdo hace unos años con mi sobrina la pequeña,
la vi plantada delante de la televisión haciendo así, con la mano, a ver si la tele iba cambiando la pantalla. Y yo me quedé sorprendida, claro. Había nacido y prácticamente tenía una pantalla en la mano, ¿no? Claro, si a nosotros nos está pasando, esto a las nuevas generaciones que se van a incorporar o se están incorporando al ámbito laboral, tiene que ser muchísimo más potente. Además, porque, diríamos, un poco haciendo esa comparación, los que estamos aquí venimos de la época de la máquina de escribir. Sí. Nos hemos pasado. ¿Cuántas veces habré tenido que volver a empezar? Claro, y nos hemos pasado al ordenador. Pero nosotros en algún momento hemos utilizado la máquina de escribir y si tenemos una máquina de escribir delante, habremos perdido fuerza de los dedos, pero tenemos ese recurso. Ese recurso que las nuevas generaciones, claro, cuando han entrado directamente con el ordenador, no sabes cómo funciona. Las nuevas generaciones, cuando han entrado con esa parte más digital, su forma de pensar es que el único recurso que tengo es este. Todo gira en torno a esto. Y lo vamos viendo. A ver, fijaros, las nuevas generaciones, un cambio importantísimo que estamos viendo y que nos está suponiendo dificultades en las empresas es que, de hecho, ellos han accedido al dispositivo, no lo voy a llamar teléfono porque no lo utilizan como teléfono. Eso. No hablan. Y cuando en los puestos de trabajo dices, haz una llamada telefónica, les empieza a hacer la vena así, sudores fríos, pero no tienen esos recursos. O sea, por un lado vamos a tener esos aspectos. Por otro lado, va a depender también no solamente de la edad. Esa sobreestimulación a nuestro cerebro, esa subida, también pasa con los adultos. Cuando tú te has enganchado a una sobreestimulación, el estar sin recibir llamadas, sin que entren mensajes, es como que el cerebro necesita esa dosis. O sea, vamos a ver también que va a depender, que es un concepto que hemos hablado alguna vez, el tema de las características o las vulnerabilidades psicológicas que tiene cada persona. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen más capacidad o les resulta más fácil engancharse, tienen una tendencia más adictiva. Otras tienen menos tendencia. ¿Y eso cómo se sabe? Pues habrá que analizar características, ¿no? Porque esto lo hemos hablado nosotros más veces, que normalmente hacemos la evaluación de los puestos, pero no hacemos la evaluación de las personas para ver las características si esa persona encaja en ese puesto. Con lo cual nos vamos a encontrar que muchas veces, dices, estamos poniendo a una persona en un puesto y no tiene, digamos, es mucho más vulnerable, pero por sus propias características psicológicas, personales. Entonces, en ese sentido, como sociedad estamos inmersos. Yo, por ejemplo, en la universidad que doy clase a los seniors, que podríamos decir, bueno, pues les ves con el móvil, pero es que les ves con el móvil en clase. O porque reciben llamadas, que todavía las reciben, o si haces un comentario, pues se ponen a mirar algo en Internet, en Google. O sea, que ya no es solamente la gente joven. Vemos que hay personas que tienen más tendencia a ese enganche, a esa dependencia, y todo acaba girando, nuestro mundo acaba girando en torno a un dispositivo. Entonces, ahí, cambiar los hábitos, vamos a tener que implantar, como decía Irache, todos estos protocolos, pero la sensibilización, el modelado, el actuar como ejemplo, el cambiar esos hábitos, yo creo que nos va a llevar un tiempo, porque yo creo que todavía estamos en la fase de subida. Hasta que llegamos hasta aquí y empezamos a tratar de revertir esto. A tener un uso más razonable de la herramienta y que la herramienta no nos arrase, ¿no? No acabe con... Ya. Eso es. Lo hemos visto un poco, lo estamos viendo en educación. O sea, estamos en la ola de implantar todos los centros escolares, innovación, ponemos la tablet tal como imagen de marca, y ahora empezamos a plantearnos, decir, oye, volvemos al libro de papel. Volvemos al libro de papel, porque esto es progreso en cuanto a cambio, pero ¿hacia dónde nos está llevando? Entonces, yo el otro día estaba en un centro dándoles formación, hablando de estos temas, y uno de los profesores me dice, mira, yo he vuelto al papel, les he llevado el otro día a la biblioteca. O sea, la innovación pedagógica en este caso es volver al papel. No sabían cómo actuar porque era algo desconocido para ellos. Bueno, pues ahí tendremos que hacer un trabajo, y yo creo que es el desafío de los próximos años, porque la afectación que tiene esto en la salud mental es muy potente, pero no solamente desde el ámbito laboral, sino desde el personal, y vamos a tener que hacer un trabajo. Yo aquí plantearía otro tema, ¿no? En relación con esto, los hábitos, por lo que os decía, porque normalmente lo enfocamos siempre
de la empresa hacia las personas trabajadoras, ¿no? Es que la empresa, y esto es un poco cuando trabajas con familias, ¿no? Que muchas veces con niños, con adolescentes, es el decir, bueno, pues es que tengo mucho miedo a que mi hijo, a que mi hija pues sufra acoso, le hagan moving. Y digo, vale, ¿y no tienes miedo a que tu hijo o tu hija sea el acosador o la acosadora? Es decir, yo estoy pidiendo esa desconexión digital, cosas que me mandan. Oye, ¿qué ocurre cuando eres tú el que mandas el correo electrónico? Dice, mira, lo mando ahora y me lo quito ya de encima porque así me lo quito de la cabeza, ¿no? Sí, Hago esta llamada. Eso lo comentaba Irache, ¿no? Lo lanzo hacia el otro lado. Porque para mí también puede ser cómodo como trabajador. Es decir, sí, bueno, estoy fuera de mi horario, pero mira, mañana es que tengo esta reunión, tengo esto, prefiero ahora dedicar 10 minutos, me quito estas cosas de encima y me encuentro mejor. Porque si no, mañana esto, como dicen los niños, se me hace bola, ¿no? Vamos a tener yo diría que más en la línea de trabajar el tema de cambio de hábitos y de esa salud digital, de esa higiene digital, esos hábitos digitales. Yo le comentaba antes a Óscar que tengo la sensación, creo que también estaba Irache conectada en ese momento, tengo la sensación de que en muchas cosas estamos perdiendo el sentido común. Quiero decir, que necesitamos y las empresas necesitan y nosotros prácticamente para nuestra vida que nos den un decálogo de buenas prácticas. Luego ya veremos lo que hacemos con él, ¿eh? Pero necesitamos que alguien nos diga, que nos tutorice. Es como si hubiésemos perdido la capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal. Sí. Sí, porque además, fijaros, hablas del decálogo. Esta es una estrategia que en redes sociales se sabe que tiene más visualizaciones, no cuando hablas de un tema, sino dice 5 puntos, los 5 puntos básicos, los 5 mejores, los 5 peores hábitos. Sí. O sea, psicológicamente nos ayuda, ¿no? No capta la atención. Pero el problema que se está convirtiendo es que empezamos a necesitar manual de instrucciones para todo. Delego esa responsabilidad, el dime qué hago, qué tengo que hacer. Y además con esa idea de que si tú me dices qué hacer, es como muy sencillo, yo hago esto. Y además la de responsabilidad está en ti, ¿no? Claro. Si te has equivocado, es tu equivocación, no la mía. ¿Y qué ocurre? Sí, me has puesto 5 puntos, me has puesto el decálogo. Claro, dices, vamos a ver, que aunque tú tengas este decálogo, estamos hablando de que tú cambies tu conducta. Y para esto tienes que querer cambiar la conducta. Y te va a costar cambiar la conducta. Porque tenemos un hábito, porque tenemos un gesto. Nosotros hablamos, cuando hoy en día cambias de coche y has estado toda la vida con un coche manual y pasas a un automático, te requiere un esfuerzo cambiar ese gesto. Es que llevas muchos años haciéndolo. ¿Ya? Cambiar al revés, muchísimo más. Claro, pero no es que cambie el coche, ¿no? Dime, mira, ya te lo digo, pero ahora tienes que hacer un trabajo. Y nos estamos yendo a un modelo que eso, tutorízame, dime cómo hacer, facilítame, no va a haber un esfuerzo por mi parte. Y queremos el cambio, quiero cambiar, quiero lograr cosas sin esfuerzo. ¿Eso tiene que ver con las propias redes sociales de cómo nos dan toda la información sin nosotros tener que buscarla? Y entonces, de alguna manera, nos estamos acostumbrando a que me están impactando constantemente y yo soy usuaria de la vida. Soy usuaria de la vida, no sé cómo funciona nada, pero yo soy la usuaria de la vida, me lo dan y yo ya sí eso ejecuto. Claro, a mí me resulta, creo que puede ser muy peligroso, porque vamos, al final esto puede arrasarnos en lo psicológico, en lo emocional, pero en las relaciones con los demás, en las relaciones y sobre todo en algo que creo que es la toma de decisiones para poder seguir evolucionando, innovando y demás. Sí, a ver, el término de usuarios de la vida lo comentábamos el otro día, ¿no? Que hasta ahora hablamos siempre, pues, usuarios, cuando en informática, bueno, es que yo soy usuario. O sea, ser usuario en informática significa que yo no entiendo cómo funciona este programa, no tengo por qué saberlo, yo simplemente actúo sobre el programa, que el programa hace cosas, no sé por qué ocurren, y si no funciona, pues llamo al técnico, pues porque que me arregle esto, ¿no? Y hablamos del término de usuarios de la vida, porque en cierta medida nos estamos convirtiendo en esa especie de usuarios de la vida. O sea, yo voy por la vida, no sé ni por qué ocurren las cosas, no me interesa, no me preocupo, simplemente yo hago cosas y pasa. Pero se está convirtiendo en cuando me pasa algo, y esto lo vemos en consulta, oye, me encuentro mal, soy usuario de la vida, dime qué hago, qué botón toco para que me desaparezca la ansiedad, me desaparezcan los miedos, esto cambie, ¿no? O sea, yo usuario de la vida. Mira, pero es que tienes que aprender esto, tienes que hacer, trabajar esto. No, tú dime dónde toco.
buscamos esa solución, ese concepto de usuarios, ¿no? No sé cómo funciona, no me interesa, no quiero. Las redes sociales, a ver, las redes sociales y un poco el sistema que tenemos hoy en día va en esa línea. Fijaros, ¿por qué tiene mucho tirón esto? Porque todo lo que suponga lo que llamamos facilidad cognitiva, que nuestro cerebro no tenga que pensar, entra fácilmente. Nos resulta cómodo. Pero esto lo podemos trasladar a todos los ámbitos. En política, normalmente en las campañas hay un eslogan simple, sencillo, fácil, y no me pongas un programa electoral por detrás que es complejo. O sea, facilítame. Claro, esta facilidad que se van aprovechando las redes para conectar esa facilidad cognitiva, lo que va haciendo es que yo cada vez dedique menos tiempo a pensar, hacer ese esfuerzo y decir, mira, estos hábitos, a mí esto pues no me parece, me genera malestar, me genera, yo voy a hacer esto. Por mi salud mental, por mis hábitos digitales, voy a tener estos hábitos como voy al gimnasio, voy a tener estos hábitos digitales, yo a partir de cierta hora quito el teléfono, no recibo llamadas, como se decía antiguamente, a partir de las 10:30 de la noche no eran horas de llamar a una casa decente. O sea, si alguien llamaba a partir de esa hora es porque había pasado algo o se había equivocado. O sea, pero si no, la respuesta no son horas de llamar a una casa decente. Había unos hábitos. Ahora todo eso se ha perdido. Pero tampoco los marcamos y esperamos que los demás los marquen. Yo suelo decir que muchas veces en estos hábitos eres tú. Empieza por marcar tus hábitos digitales. La persona sobre la que más capacidad de influencia y más inmediata tenemos es sobre nosotros mismos. ¿Cuáles van a ser mis hábitos digitales? ¿Cómo me voy a comportar? Si yo tengo unos hábitos digitales y estoy al lado de Esther va a aprender cuáles son mis hábitos digitales. Si Esther sabe que me manda un WhatsApp o un correo electrónico y yo, si estamos fuera del horario laboral, no le voy a contestar hasta mañana, a Esther no le supone ningún problema cuando ha interiorizado cuáles son mis hábitos y cuál es nuestra forma de relacionarnos y lo acepta. Pero si, por ejemplo, con Irache tiene otros hábitos, porque es que Irache me contesta al momento, va a estar pendiente si le contesta. O sea, nuestro área de influencia tenemos que empezar por nosotros y vamos a empezar a influir sobre nuestro ámbito más cercano. Yo aquí suelo comentar, digo, mira, yo en mi casa tengo más capacidad de decisión, de influencia y además cualquier acción que tome es más inmediata. En mi comunidad de vecinos voy perdiendo capacidad de influencia porque ya tengo más gente y cualquier acción que tomemos nos va a llevar más tiempo. En mi barrio voy perdiendo y así continuamente. Bueno, voy a centrarme en mi ámbito cercano. No voy a esperar que, haciendo un poco la analogía, los políticos saquen un plan de ordenación digital que cubra toda la ciudad. Voy a empezar por mi casa. Voy a empezar por mi casa. Si yo veo que esto en mi casa no me genera malestar, empezar por vuestra casa. Ese es mi ámbito de actuación. Pero aquí van a entrar en juego también los miedos y las necesidades psicológicas que el estar conectados cumplen. Nos aportan, ¿no? Nos aportan. ¿Qué nos aporta? Pues en el ámbito laboral y en el extralaboral, porque al final, como todo, ¿no? Nos puede aportar diferentes aspectos. Uno, sensación de seguridad. Por ejemplo, estar continuamente conectados con nuestros seres queridos es esa especie de hipercontrol de en todo momento, yo sé si pasa algo, me comunico, y me da una sensación de falsa seguridad, ¿no? Si yo estoy conectado, todo está bien. Todo está bien y no le va a pasar nada, ¿no? Le puede pasar exactamente lo mismo, pero me da esa sensación, digamos, de seguridad. La parte también de ego. Tened en cuenta que, por ejemplo, las redes sociales, cuando alguien publica, ¿para qué publica? Para enseñar a los demás y ponerse en valor. Pero ponerse en valor va a venir medido por likes. Pero en el ámbito laboral, eso también que lo comentaba antes Irache, está vinculado con la cantidad de respuestas que tengas, si te responden de manera inmediata, si realmente te están mandando y te solicitan información, si te... ¿no? Cuando, por otro lado, si no recibes nada, qué tranquilidad, ¿no? Sí, pero fijaros, vamos a ir con inercia. Es que esa separación de ámbito laboral, ámbito personal, si yo en mi ámbito personal tengo altísimos niveles muy altos de ansiedad, en el laboral lo arrastro. Es que el estilo va conmigo. Sí. Si yo en el personal tengo esa inercia, ese hábito,
de conectar respuesta, esa necesidad en el laboral también. ¿Por qué? Porque estamos conectados, yo sé si a mi hijo, a mi hija le pasa algo, ¿no? Pero en el laboral, si yo tengo un problema, comentaba antes Irache, joder, es que tengo una duda y hay gente que tiene una duda y te escribe, oye, me pasa esto. No es capaz de esperar a que te vea luego, no es capaz de gestionarlo. Claro, es que me ha generado esta duda, esta incertidumbre, no sé qué es lo que pasa. Y la tengo que resolver. La tengo que resolver porque me genera mi malestar. Y en nuestro ámbito laboral también. Si yo en mi vida personal tengo una necesidad de tener control de todas las situaciones, en el ámbito laboral, cuando me tengo que mover en escenarios de incertidumbre, no me va a resultar cómodo y necesito ese hipercontrol en ese sentido. O sea, es que esa distinción que hacemos de hábitos en lo personal y en lo profesional no existe. Nuestro estilo, o sea, invade los dos ámbitos. Es muy raro que alguien, lo que os decía, que en su ámbito personal actúe de una forma en relación con las tecnologías y en el profesional no. Pero es que este es el que en el profesional va a estar así, pero que en el trabajo está conectado con su vida personal también. Yeah. También comentábamos antes de comenzar que ya hace muchos años la importancia de la valía, ¿no? Me escriben, me gustan, eso diríamos de valoración social. Hace muchos años en Madrid, en la discoteca de Alcalá, creo que era Alcalá 20, que yo había confundido, yo había dicho Alcalá Meco, pero Irache me ha aclarado que era la prisión, la discoteca era, yo creo que Alcalá 20. Comentaban los bomberos, hablamos ya casi de la prehistoria, cuando aquellos teléfonos eran más que móviles, eran transportables, que después del incendio encontraron más de 20 carcasas de teléfonos vacíos, que solo era la carcasa. Es decir, gente que llevaba una carcasa que no era un teléfono, que no servía para nada, para aparentar que tenía un teléfono. O sea, el tema de reconocimiento social es muy importante en las personas. Algunas, el que tenga esta necesidad, esta importancia, fíjate, me llaman, tengo el otro, pues también va a ayudarle a que tenga ese estilo. Bueno, ya estamos pasadas las 11. Si tenéis preguntas para hacer sobre el tema, podéis empezar a preguntarnos, ¿no? Irache, yo quería hacerte una pregunta. Cuando las empresas nos piden implementar un protocolo de desconexión digital, ¿cuáles son los pasos que seguimos? ¿Qué es lo que necesitamos? El audio. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ayudar a la empresa a hacer un poco esa reflexión que comentaba antes. ¿En qué situación estás? ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Cuáles son tus hábitos internos? ¿Y qué es lo que tienes que cambiar? Es decir, hay empresas que efectivamente tienen bastante integrada la desconexión digital y entonces a nadie se le ocurre que cuando una persona manda un correo un sábado a las 6 de la tarde porque está trabajando porque quiere, manda un correo y al día siguiente la persona que recibe ese correo el lunes a las 8 de la mañana le ha tenido que dar respuesta y le ha preparado el informe que quería para que... Entonces hay empresas en las que están en esa situación y hay otras empresas en las que para nada, y eso está de hecho mal visto. Entonces hay que establecer primero cuál es el punto de partida, en qué situación está esa empresa y trabajar para conseguir esa desconexión digital a todos los niveles de la organización. Donde más habitual suele ser es en la parte del personal directivo, porque tienen esa capacidad, ¿no? De yo tengo personas a mi cargo y entonces sé que cuando yo pido algo inmediatamente me van a dar respuesta y entonces como tengo ese hábito puedo llegar a entrar en su tiempo de descanso. Un poco lo que decías tú antes, ¿no, Óscar? Esther me manda un correo y entonces yo tengo el hábito de que un correo de la jefa tengo que contestar. Y entonces puedo estar en una comida y digo, pues esperar un momento porque tengo que contestar este correo, ¿no? Y hay otras empresas en las que eso está mal visto y cuando alguien te manda un correo y ves la fecha y dices, joder, ayer a las 10 de la noche, pero vamos a ver. Y entonces, bueno, pues ese es el punto de partida y eso es lo que va a establecer cómo tenemos que trabajar con esa empresa.
qué tipo de sensibilización tenemos que hacer después. Pero primero es la lectura interna, la reflexión interna. Vale. Nos preguntan, a ver si puedo... ¿Es necesario evaluar el riesgo de desconexión digital como un riesgo específico en la evaluación de riesgos? Perdonadme, que me tengo que desplazar para poder leer toda la pregunta. ¿Específico en la evaluación de riesgos o este riesgo está incluido en la evaluación del riesgo psicosocial? Pues la verdad es que es una buena pregunta. Montserrat, gracias por tu pregunta. Yo la verdad es que no lo identificaría como un riesgo independiente, pero sí que creo que, a ver, por descontado, entra dentro de los factores psicosociales. Se podría incluir como un riesgo añadido, de la misma manera que tenemos los factores psicosociales, la violencia sexual, también la desconexión digital, ¿no? Y ahí, bueno, pues sí se podría valorar. Lo que veo es que al final, bueno, pues sí, va a depender mucho de la cultura organizativa. El problema de eso es que tú no lo puedes valorar por puesto de trabajo como haces una evaluación, porque yo puedo tener un puesto de trabajo en el que, bueno, la desconexión digital, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo estoy totalmente desconectada. En nuestra empresa, por ejemplo, hay personas que cuando salen del trabajo apagan el trabajo, o sea, el móvil, y tienen ese hábito, y hay otras personas que no. Entonces, la evaluación no la puedes hacer por puesto de trabajo. Lo tendrías que hacer como algo general. Entonces, el establecerle una magnitud de riesgo ahí puede ser algo complicado. Desde luego, las acciones correctoras están claras, ¿eh? Las acciones correctoras están claras, que sería poner en marcha la normativa, ¿no? Aplicación de la normativa. Pero evaluarlo, desde luego, por puesto de trabajo sería muy complicado, porque entra dentro de cada una de las personas, de los hábitos de las personas. A ver si alguien más se anima. Lo que sí está claro es que lo mismo que lo has comentado tú en ese pasos a seguir y el camino que hay que trazar, lo que tenemos claro es que es necesaria la formación y la sensibilización, porque damos por hecho muchas cosas y cuando te empiezan a hablar de este tema, yo creo que tomas conciencia de cuál es tu postura ante esta conexión digital. Y cuando te lo explican, dices, ostras, pues hay cosas que no las estoy haciendo lo suficientemente bien, ¿no? Con lo cual, yo ya sé que, para los que nos estáis oyendo, que parece que la prevención de riesgos laboral está en todo, pues que transversalmente está en todo y tenemos que dar respuesta. Y parece que esto nunca acaba, y es así, no acaba. Pero es que hay que informar a la gente, ¿no, Irache? Sí, efectivamente, porque tenemos que tener en cuenta que al final eso, somos personas muy diferentes. Entonces, es un poco, yo lo equipararía a cuando hacemos la evaluación ergonómica de PVDs. En un puesto de trabajo nos podemos encontrar una persona que se sienta estupendamente bien y que tiene todos sus elementos perfectamente bien organizados y, por tanto, bueno, pues su postura y todos esos trastornos musculoesqueléticos que pueden tener los tiene perfectamente controlados, ¿no? Y luego tenemos personas que no tienen ese hábito y es muy difícil que lo cambien, salvo que se haga efectivamente un trabajo con cada una de esas personas porque además muchas veces nos encontramos con que si tienen problemas de espalda, es que me duele el brazo, me duele la lumbar, me duele, ya, pero has probado a sentarte de esta manera y entonces hay que hacer un trabajo individual con cada persona. Y aquí es un poco lo mismo, porque cuando hacemos esas campañas de sensibilización, ahí es donde cada persona se puede dar cuenta de en qué situación está y a dónde tendría que llegar. Y eso es un cambio y un trabajo que tiene que hacer, lo que decías tú, Óscar, es un trabajo individual. Yo tengo que cambiarme a mí misma
siendo consciente de en qué situación estoy y cuáles son las cosas que yo tengo que cambiar. Es decir, cuando un fin de semana o una tarde a las 10 de la noche voy a mandar un correo, antes de darle a enviar, me lo tengo que pensar. Lo mando ahora, lo dejo en borrador y lo mando mañana a la mañana. Programo el envío. ¿Realmente es urgente? ¿Lo marco como urgente? Y eso es un trabajo que tenemos que hacer. Y no solamente eso, sino miro el móvil. ¿Realmente necesito mirar el móvil? Para saber que si no voy a dar respuesta tampoco. Solamente por saber si he tenido algún correo electrónico. El trabajo tiene que ser individual. Entonces sí que es cierto que necesitamos esa parte de sensibilización a las personas para que sean conscientes. Es decir, yo creo que estamos, bueno, pues en una fase un poco como con el tabaco, ¿no? Que al principio se consideraba el tabaco como algo, bueno, fumas y así con la boquilla, con el humo, y era todo un espectáculo ver a alguien fumar, ¿no? Y sin embargo ahora no. Ahora no. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha hecho un trabajo impresionante de sensibilización y a pesar de todo hay muchas personas que fuman. Entonces, ese cambio nos cuesta mucho y yo creo que una parte es lo que comentábamos antes, Óscar, el tema del ego. Yo me siento importante cuando recibo esos correos, cuando soy importante para la empresa, porque fíjate toda la conexión que tengo, ¿no? Y realmente es engañarme a mí misma. Soy importante para la empresa, pero por muchas otras cosas, no por el hecho de estar conectada un sábado a las 6 de la tarde. Puedo estar conectada el lunes a las 8 de la mañana, igual. ¿No? Una pregunta, perdona, nos hacen una pregunta. Cuando una persona está de baja de IT, no, o sea, solamente pone eso. Entiendo si se le puede llamar, se le puede pedir trabajo, se le puede... En principio no. En principio no, porque tiene derecho a estar desconectada. Otra cosa es que llames para preguntarle cómo estás y eso, otra cosa es para pedir un trabajo. Dentro de una relación de confianza puedes hablar con esa persona para ver cómo está, para ver... Pero vamos, en principio no. Con muchísimo cuidado le puedes preguntar, oye, el informe de tal, ¿dónde lo has guardado? Porque lo voy a seguir yo haciendo, dime en qué punto está, tú no te preocupes y ya lo trabajo yo. Pero no para decirle que trabaje porque está de incapacidad temporal. O sea, no, por supuesto, no puede. por supuesto. Y puede ser Porque una si cosa trabajar, muy puntual. Pues, ahí lo que habría que hacer es tomar medidas para que cuando una persona tenga que coger la baja, que es perfectamente razonable, yo sepa en qué punto está su trabajo para poder darle continuidad a eso. Entonces, la empresa tendrá que establecer mecanismos para que cuando ocurre una cosa de esas, saber darle una respuesta a eso. Nos preguntan si es legal estar disponible 24 horas, 365 días al año. Pues no sé si es legal, pero bueno, no puede ser. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, yo sí sé que hay gente que tiene... Perdona, No, que yo sí sé que hay gente y tengo algún conocido que por su trabajo puede estar de guardia y lleva un teléfono pero se le paga por eso y tiene unas guardias temporales durante los fines de semana, lo que sea. Pero los 365 días, 24 horas eso, no sé, a mí me resulta un poco... Parece una barbaridad. Pero legal, desde luego yo no soy legalista, con lo cual no puedo decir nada, pero... Yo de legal no puedo decir nada porque no lo sé, pero efectivamente, o sea, tendría que ser una cosa muy, muy puntual, o sea, muy específica para que a mí me permita, si estoy de vacaciones en Cuba, dar una respuesta a esa situación que tiene la empresa. Pero, Irache, independientemente de eso, el tener que tener una disponibilidad, tener una disponibilidad absoluta 365 días al año, yo creo que eso... Salvo que yo sea la dueña de la empresa y entonces tenga que tener disponibilidad
porque es mi interés, porque yo soy la dueña de la empresa. Salvo eso, a mí no se me ocurre ningún otro puesto de trabajo en el que eso sea viable, porque yo tengo que desconectar, tengo que tener un momento en el que yo pueda apagar el teléfono y decir, estoy fuera de onda. Eso es. Hombre, yo diría desde la parte más de salud mental, si tú tienes la obligación de estar disponible todo ese tiempo, tú al final no va a ser muy saludable. ¿Por qué? Porque estás en un estado de alerta sostenido en el tiempo durante mucho tiempo y te va a pasar factura. Si yo he conocido casos de personas trabajadoras que son ellas las que piden, si pasa cualquier cosa, que me llamen, que están en alerta continuamente, y en ese caso yo diría que el trabajo es, como solemos decir a veces de forma un poco vulgar, háztelo mirar, porque realmente nos está reflejando que esta persona tiene un problema de no es capaz de delegar, tiene una necesidad de control y están diciendo que cualquier cosa que pase, yo recuerdo una empresa en concreto que daba igual quien estuviese de guardia, si pasaba algo había orden, dice, bueno, aunque estés tú de guardia, llámame a mí. Con lo cual, él siempre estaba de guardia, aunque tenían distintos turnos. Pero esto era una cuestión suya y esto le suponía un problema, no solo en el ámbito laboral, sino en el personal también. Claro. Vale. Os comento porque hay algunas preguntas que están relacionadas con algo que vamos a ver la semana que viene, porque vamos a hablar sobre absentismo laboral. Y hay preguntas que están vinculadas a ver si quieren llamarles para preguntarles por su estado de salud, preocuparnos por ellos, si se les puede llamar y demás. Eso se hablará la semana que viene, que tenemos una webinar en la que van a participar, en este caso va a ser Mutualia, con el proyecto que tienen de absentismo, pero creo que es mejor que esas respuestas las demos el viernes que viene, ¿vale? No obstante, que sepáis que lo que hemos dicho antes, que llamar para preguntar por el estado sin invadir se puede, o sea, no creo que haya ningún problema y desde la Mutua nos lo van a trasladar así. Vale. Otra pregunta. ¿Las personas delegadas de prevención tenemos la potestad de exigir a la empresa desarrollar documentos con su propuesta de políticas de desconexión digital? Hombre, sí, claro. De hecho, la normativa no hace referencia a tipos de empresa mayores de 50 personas o empresas de este sector o de otro, etcétera. Todas las empresas a día de hoy deberían de tener ya un protocolo de desconexión digital y una política. Entonces, es lícito que por parte de la representación legal de las personas trabajadoras se solicite a la empresa que lo implemente, sobre todo si son conscientes de que efectivamente es una necesidad. Sí, lo veo totalmente correcto. Vale. Luego nos preguntan si vamos a facilitar la documentación, os lo mandaremos, pero sí vamos a utilizar un sistema que es, por favor, aquellas personas que nos complementen la encuesta, les mandaremos el documento. Si no hay... Sí, porque es que si no, no tenemos las encuestas de satisfacción. Eso es un poco chantaje, ¿no? Un poco, sí, un poco, mucho. Míralo como quieras. Pero sí, porque es que si no, a veces no tenemos las respuestas y siempre es interesante saber en qué debemos mejorar, qué es lo que os gusta o qué... Sobre todo eso, ¿no? En qué debemos mejorar y aportaciones que nos hagáis que siempre son bienvenidas, ¿vale? Gracias. Esta es muy interesante y lo habíamos hablado antes. ¿Cómo se puede gestionar cuando una empresa tiene una filial en un país donde hay una diferencia horaria importante y hay consultas urgentes que se hacen por WhatsApp y hay que contestar? A ver, es complicado, obviamente. No sé el rango de desfase horario que tendrán, pero tendrán que establecer mecanismos para que esa urgencia no sea, o sea, sea muy puntual. Es decir, las urgencias y las emergencias no se dan todos los días. No pueden darse si no es algo que está fallando de origen. Es decir, si estamos todos los días si a mí me llegan WhatsApps
a las 3 de la mañana todos los días, es que algo está fallando. Una cosa es que sea un tema puntual, de me ha llegado una vez, me puede llegar una vez al año, pero no todas las semanas. Entonces, ahí lo que habrá que hacer es trabajar más en el origen. ¿Cuál es la urgencia? Habrá que establecer unos protocolos. Oye, si te pasa esto, haces esto. Si te pasa aquello, haces lo otro. Y no tienes que pedir sopitas, digamos, a la central. De todas formas, en estos casos yo creo que una cosa importante para ver, porque dicho así, pues es como muy global, ¿no? Pero Sí, yo sí. creo que lo importante es que cuando hagáis el protocolo de desconexión digital se analicen los casos en concretos, qué situaciones se están dando para poder dar la respuesta. Yo sé de algunas empresas que ocurre ese tipo de situaciones y hay un equipo de personas que son las que dan respuesta y el equipo tiene guardias pues o semanales o cada 3 días, de tal manera que sabes que esa semana está de guardia y te toca, pero luego vas a descansar el resto. O sea, es que si no, al final es como la otra pregunta. ¿Podemos estar 24 horas, 365 días? Pues evidentemente, pues eso te va a afectar psicológicamente, no a muy largo plazo. ¿Vale? Luego, ¿cómo gestionar equipos donde hay personas que ponen límites en cuanto a la desconexión digital y quien no lo hace y trabaja deshoras? Óscar, esta es un poco... Sí, yo aquí diferenciaría dos partes. Una, el gestionar equipos de personas, hay que ir haciendo un trabajo, porque muchas veces pensamos que nos juntamos las personas y ya tenemos un equipo que funciona, ¿no? O sea, hay que ir trabajándolo, cohesionándolo y sabiendo que además los equipos van a ir evolucionando, ¿eh? Como decía, van progresando, que habría que ver hacia dónde progresan, que os decía antes. Podemos encontrarnos que estamos haciendo ese trabajo y tenemos un poco la persona dice, no, mira, es que yo soy más productivo a tal hora, ya sería más para hacer un análisis de esa persona. Decir, bueno, pues si tú eres así, pero vamos a marcar dentro de ese protocolo unos límites, unas pautas de actuación y mira, si mañana a la mañana cuando vengas tú has estado trabajando toda la noche y tienes sueño, pues ya será problema tuyo. Pero vamos a llegar hasta donde lleguemos. Al menos establecer un espacio común en el cual decir, mira, el tema de las comunicaciones, olvídate, que tú trabajas a las 4 de la mañana que te resulta mejor porque los niños no... Perfecto. Pero el espacio común, el establecer un poco las pautas de juego. Y lo que decía Irache, ¿no? Pues lanzas el correo, lo programas para que al otro le llegue a las 8 de la mañana, 8:30 cuando se incorpora. Yo, de todas formas... Es un poco... Sí, perdona, sigue, Esther. Yo creo que cuando se elabora el protocolo de desconexión digital hay que establecer las reglas del juego en cada empresa. Cada empresa es única y no vale todo para todas. Entonces yo creo que ahí es la reflexión de decir cómo gestionamos estas situaciones que son muy concretas de nuestra empresa, que ocurre, y vamos a ver cómo las trabajamos. O sea, no hay una respuesta de café con leche para todos. No. No, y al final lo que tienes que hacer es pensar un poco en el respeto a las personas, ese derecho a la desconexión digital. Yo lo doy todo por mi empresa dentro del horario en el que tengo que trabajar. Si quiero trabajar fuera de mi horario por la razón X, tengo derecho también a hacerlo. Bueno, pues, si tengo un portátil que me pueda llevar a casa, etcétera, o puedo alargar mi jornada y me quedo un ratito más, pero eso es cosa mía. Pero yo lo que no puedo hacer es invadir la vida particular de otras personas con las que yo trabajo, sean, lo que decía antes, sean de mi organización o sean agentes externos. Y ahí yo añadiría una cosa, porque ahí tenemos un riesgo psicológico importante, porque muchas veces estas personas que están trabajando a deshoras, cuando hay una petición a la empresa o hay un cambio en la empresa que no va en la línea a lo que esperan, el malestar suele ser mucho mayor porque con lo que yo he sacrificado por la empresa, con las noches que me he quedado sin dormir, pero muchas veces el que sean conscientes de decir, cuando eso ha sido una decisión tuya, no puede ser un material que utilices, aunque psicológicamente lo estás haciendo, para considerar que la empresa te tiene que valorar más porque tú estás tomando esa decisión. Tengamos claro que esa es personal. Y muchas veces nos encontramos esas situaciones. Nos pregunta, ¿se puede pedir que estés conectado durante tus vacaciones y permisos? Yo creo que eso ya lo has comentado, Irache.
Derecho a la desconexión digital. Yo, si estoy de vacaciones, estoy descansando. Nadie me lo puede pedir. Y la última pregunta que tenemos, no, era esa, sí, estaba duplicada. No, esa es la última pregunta que teníamos, la de si se puede pedir que estés conectado entre vacaciones y permisos. Y es un claro no. O sea, es como Claro. si te piden que estés conectado mientras estás de IT. Si estás de IT, estás de IT. Si no estuviera, o sea, quiero decir, si estás trabajando, igual es que no tienes que estar de IT. Digo, no sé, que aunque digas, me he roto la mano, tengo el pie roto, tengo tal, estás en una situación que tienes de manera temporal una incapacidad para trabajar. Y luego puede en un futuro que hayan reformas legales de este marco y tal, pero eso será otra historia. Pero hoy por hoy, no. Lo que está claro, y creo que con las preguntas que hemos tenido, pues a mí me deja muy claro que tenemos que trabajar mucho este ámbito porque al final esa línea entre lo personal y lo laboral, yo creo que todo el mundo, o sea, todo el ámbito de la conexión digital ha hecho que esa línea no esté clara. No, entonces, claro, como tengo orden, o sea, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar allí en el Pleistoceno medio, claro, los ordenadores eran lo que eran, no teníamos teléfono móvil, o sea, era una sensación cuando te ibas de vacaciones y te ibas de vacaciones y no sabías nada de lo que ocurría. Pues ahora tiene que pasar lo mismo, cuando te vas de vacaciones, independientemente que tengas un móvil con conexión o lo que fuere, tienes que irte con esa sensación de, ostras, estoy de vacaciones, porque las vacaciones son un periodo que tú necesitas para limpiar, desconectar, refrescar, coger energía. Si estás permanentemente conectado, el poder sanador que tienen las vacaciones se pierde. Lo pierdes. Sí. Pues yo creo que si no hay nada más, si queréis decir algo vosotros. No, yo creo que hemos ido tocando diferentes temas y un poco lo que venías comentando tú, que tenemos trabajo por hacer. Sí, yo porque creo que esto sí. es algo relativamente nuevo y todavía estamos en esa parte ascendente. Cuanto antes lo abordemos, más fácil nos puede resultar el lograr el cambio. Cuanto más tardemos en hacerlo, pues luego nos vamos a encontrar que los hábitos instaurados son más difíciles de cambiar. Pero yo quiero decir una cosa, que yo creo que cuando pasan estas preguntas, o sea, no me malinterpretéis, no quiero decir con esto que no tengáis sentido común, con las preguntas que habéis hecho, para nada, pero planteároslo desde lo que os parecería a vosotros lo razonable, lo que es lo coherente y lo lógico. Y yo creo que cuando conectamos con esa parte de la simplicidad perdida, es cuando realmente tenemos la respuesta de, pues esto no debiera ser, ¿no? Igual es más fácil para los que ya tenemos cierta edad y hemos trabajado en un entorno no tan digital, que sabíamos cuáles eran las normas de juego. Salías a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde hasta las 8:30 del día siguiente no había nada. O sea, había tu vida. Pues es que, en principio, en teoría y en la práctica tendría que ser ahora igual. Tendríamos que poder Sí, borrar. pero fíjate hasta dónde debemos esto un poco a los orígenes que nos pueden ir. Antes, cuando íbamos a clase, cuando éramos pequeños, tú salías de clase con los deberes. Sí. Tengo estos deberes. Sí. Plantearos, ahora nuestros hijos, nuestras hijas, ¿cómo les mandan los deberes y cuándo les llegan los deberes? Pues no lo sé. Pues muchas veces, o a través de Classroom, el fin de semana. Madre mía. Madre mía, qué horror. Claro, esa simplicidad perdida. Antes la persona docente decía, para mañana tal es ejercicio. ¿No? Como ahora te lo tengo que mandar a través de Classroom y se ha terminado el horario de clase, pues te lo tengo que mandar fuera del horario de clase y tú lo vas a recibir fuera del horario de clase. Y van cogiendo ese hábito, ¿eh? Pues Les parece, lo normalizan. He dicho, pienso, igual soy yo muy vieja y muy antigua, me parece, o sea, terrible. Me parece terrible y porque te obliga a volver a estar conectado cuando estás fuera. En fin, la vida es así. Lo que es que los deberes los hacen en casa con el ordenador, entonces ahí tienen la conexión y no tienen un horario regulado. Entonces de ahí les viene esa facilidad de, no, yo te lo cuelgo o te lo cuelgo ahora a las 4 de la tarde o a las 10 de la mañana,
pero tú lo vas a hacer en cualquier momento. La entrega de un trabajo puede ser un sábado a las 12 de la noche y ese es el plazo límite que tienes. Pues No señores, tienen un horario regulado para hacer los deberes. Claro. Pues señores y señoras, si esto no lo trabajamos ahora, lo que viene Interesante. es interesante, al menos. Bueno, pues son las 11:30. Hemos llegado al fin de esta segunda webinar. Os esperamos el viernes que viene. Muchísimas gracias a todos los que nuevamente volvéis a confiar en nosotros y en nosotras. Y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Venga, un saludo. Agur, gracias, Irache, gracias, Oscar. Hasta luego.